Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jennifer Cerecida y esto es Cuerpo Médico. Vamos a arrancar la semana hablando de una enfermedad muy poco conocida, pero que tiene mucha presencia en nuestro país. Hoy hablamos de el lupus, una enfermedad que puede afectar nuestra piel y también órganos muy importantes como los pulmones, los riñones y hasta el corazón. Así empezamos Cuerpo Médico. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida Hola a una Jennifer, nueva ¿qué tal? semana. Antes de empezar a hablar del tema que nos concita el día de hoy sobre el lupus, esta enfermedad que se dice afecta todo y altera todo nuestro sistema inmunológico, me gustaría empezar hablando de un tema de actualidad que nos ha generado muchísimo dolor y también mucho asombro y consternación, porque ya incluso lo veníamos conversando la semana pasada a propósito de este caso de difteria en nuestro país y que lamentablemente ha dejado sin vida a esta pequeñita de 5 años. Al final, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió, Patricia? Sí, bueno, en realidad ha sido una gran tristeza. Esta enfermedad, tal como lo habíamos dicho, es una enfermedad que la causa una bacteria que una vez que entra al organismo produce una toxina. Esta toxina es como una especie de veneno que puede atacar algunos órganos y entre ellos ataca el sistema respiratorio y produce esas membranas blancas que pueden hacer que falte la respiración. La gente tiene dolor de garganta y por eso es que la niñita la diagnosticaron, pero también puede ir al corazón y puede causar toxicidad en el corazón. A pesar de que la niña recibió el antibiótico, recibió la antitoxina, parece que el daño estaba hecho y finalmente falleció. Esto es muy doloroso, esto debe hacernos pensar lo importante que es poder prevenir aquellas enfermedades para las cuales existen vacunas. En nuestro país tenemos la posibilidad de vacunar contra 26 diferentes enfermedades y todas son vacunas buenas que pueden prevenir muertes como la que ha sucedido. Entonces yo creo que el mensaje más importante en este momento es que para todos los papás y las mamás, en estos 6 meses pueden haberse retrasado en las vacunas. Y puede ser que se hayan retrasado desde antes, pero ahora con tantas personas que no están protegidas, tantos niños que no están protegidos, el riesgo de que puedan aparecer difteria, sarampión, la tos convulsiva y otras enfermedades es muy alta. Así que el gran llamado es para que vacunen a sus niños. Este sábado y domingo va a haber una campaña, que es una campaña de vacunación nacional. El día sábado va a estar dirigido un poco más a los adultos mayores de 60 años para las vacunaciones contra influenza, neumonía. Y el domingo un poco más para los niños. Lo importante es que esto va a ser a nivel nacional. Es decir, Patricia, ¿dónde es que yo tengo que acercarme si en caso no los veo de repente en la posta o el centro de salud más cercano a mi casa? Mira, y en la página web del Ministerio de Salud van a estar los puntos de vacunación que van a ser en todas partes. Van a haber en plazas, en mercados, en establecimientos de salud y lo que tienen que hacer es van a tener, en general, si no quieren esperar hasta el día sábado y domingo, cualquiera puede acudir al establecimiento de salud más cercano a su casa y pedir su cita. Y lo que tienen que llevar es su DNI y su carnet de vacunación. Perfecto. ¿Y si van a dar la cita? Si no tengo cartilla de vacunación? Y si no tienes cartilla de vacunación, solamente lleva tu DNI. Perfecto. ¿Okay? Que es lo mínimo, o el certificado del nacido vivo o el carnet de extranjería. Si no encuentran su carnet de vacunación, no importa, acudan, por favor. Necesitamos que todas las personas se vacunen. Perfecto. Entonces, y sobre todo, una cosa, que cuando lleguen al establecimiento de salud, igual que cuando salen a cualquier sitio, siempre tomen las medidas de seguridad y protección. Su mascarilla, mantengan el distanciamiento social. En los establecimientos les van a dar una cita. Ustedes tienen que ir a la hora y en el momento que les corresponda. ¿Okay? Recuerden que la mayoría de las vacunas se dan al niño durante el primer año de vida, pero hay vacunas que se tienen que dar a los 15 meses, a los 18 meses e incluso hasta los 4 o 5 años. En el caso de difteria son 5 dosis. 3 dosis y 2 refuerzos. Tienen que estar completos para que los niños estén completamente protegidos. Y también hay vacunas en las cuales no se van a poder reforzar, ¿no?, en nosotros los adultos. Así que esto es importantísimo. Hay que recordar que va a ser el sábado 7, el domingo 8 de noviembre. Todos estamos invitados y convocados a llevar a las criaturas para que cumplan con su Y carnet de recordemos que esta campaña de vacunación es en todo el Perú. Ahí está. O sea, esto es para vacunar en todo el Perú. En este momento hay coberturas de vacunación
de 40% para muchas de esas vacunas. Significa que 60% de nuestros niños no están vacunados. Más de 700 puestos en todo el país para vacunarse. Ahora, Pati, hay alguna precisión que hay que hacer. No solamente está dirigido para ciudadanos peruanos, sino también para todo ciudadano que esté en el ámbito nacional, porque también hay que llevar carnet de extranjería. Así que más adelante vamos a ir reiterando estas fechas de vacunación y durante toda la semana nosotros vamos a recordar los puntos de vacunación, las fechas y a propósito de la difteria, también vamos a tener un programa preciso sobre esta enfermedad. Pero antes vamos a recordarles que vamos a hablar del lupus el día de hoy y vamos a empezar, como siempre, aprendiendo sobre nutrición. Vamos rápidamente con Sara Busabá en Momentos de Nutrición. Adelante. Hola chicas, ¿cómo están? Yo felizmente bien de salud y muy atenta a lo que acaban de decir, sobre todo Patricia, qué importante estar atentos a este proceso de vacunación. Voy a compartir la información a través de mis redes sociales, de mis vecinas, de mis amigas y de todo el mundo porque es una gran oportunidad para poder estar protegido. Así que no perdamos esta oportunidad y, por supuesto, de mantener siempre el uso de la mascarilla. Y efectivamente, Jennifer, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema algo complejo en el estado de salud del paciente y de la misma manera va repercutiendo en el estado nutricional. Una enfermedad que ataca muchísimos órganos y que el tratamiento mismo también puede afectar de alguna manera el estado nutricional del paciente. De hecho, hay pacientes que ganan peso no solamente porque comen más, sino porque también la medicina de alguna manera contribuye con esta ganancia de peso y es necesario entonces fortalecer el incremento, la cantidad de vegetales, sobre todo de ensalada fresca. Si no tienes la costumbre, tú que me estás escuchando, de comer ensalada todos los días, es el momento, sobre todo si tienes lupus. Además, recordemos que el paciente con lupus también podría tener mayor riesgo coronario y los vegetales con los antioxidantes y con la fibra que contiene también va a ayudar a tener una mejor salud cardiovascular. Por otro lado, el sodio es otro de los nutrientes que tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchos pacientes con lupus que también tienen hipertensión arterial. Entonces recordemos que las conservas, las sopas o cremas que vienen en sobre, las salsas que a mucha gente le gusta, por ejemplo, la salsa de ketchup, mostaza, esas tienen también mucho sodio y hay que evitarlas y no olvidarnos de buscar alimentos libres de octógonos en relación al sodio, sobre todo si tenemos lupus. Por otro lado, la misma circunstancia de la enfermedad hace que los pacientes no asimilen de la mejor manera nutrientes importantes, como el calcio, el hierro, la vitamina D, sobre todo porque no se puede exponer mucho el paciente al sol, y el ácido fólico también, 4 nutrientes muy importantes en el cuerpo que tenemos que asegurarlos en la dieta y si el médico lo considera, además suplementar. Recordemos que los alimentos ricos en calcio son básicamente los lácteos. Hay fuentes vegetales, pero el de los lácteos es el que mejor asimilamos. Leche, yogur, queso. Referente al hierro, si bien hay fuentes vegetales, vamos a dar prioridad a las de origen animal. El hígado, la sangrecita, el vaso. Respecto de la vitamina D, tenemos pocas fuentes de origen de los alimentos, pero la sardina es una de las que mayor cantidad contiene y los hongos o champiñones, también conocidos de esa manera, tienen cierta cantidad de vitamina D. Y si hablamos del ácido fólico, recordemos que dentro de nuestra ensalada siempre tiene que haber hojas de color verde oscuro, como la selga o la espinaca, que tienen una buena cantidad de ácido fólico. Otra cosa importante es asegurar la vitamina A en la dieta y ahí van a acordarse siempre del color anaranjado y amarillo porque es donde están las buenas fuentes de vitamina A, por ejemplo la zanahoria o el camote, que además tiene otros beneficios para la salud. Es importante también poder cuidar las células de nuestro cuerpo y ahí necesitamos antioxidantes como el selenio y la vitamina E que están en los alimentos. Si busco selenio, voy a buscar o procurar consumir más mariscos, carnes en general, pero los mariscos son una buena fuente. Y si quiero vitamina E, un buen consejo es agarrar germen de trigo y complementarlo en los alimentos, como por ejemplo en una ensalada de frutas.
Ahora, también es importante recordar que en este proceso, no solamente por el sobrepeso o la obesidad que pudiera tener un paciente con lupus, sino que la misma enfermedad genera un proceso inflamatorio. Y ahí está demostrado que los alimentos ricos en omega 3 tienen este efecto antiinflamatorio, contribuyen con este proceso. Entonces, no nos olvidemos de incluir el pescado al menos unas 3 veces por semana, particularmente la anchoveta, la sardina, el jurel, el bonito, el atún o el salmón. Ahora, hay una hipótesis, porque todavía no podemos concluir con este tema, que se ha visto una asociación en las personas que tienen enfermedades autoinmunes y que pudiese generar mayor síntomas si consumen gluten en la dieta. Es decir, son sensibles al gluten no celíaco. Esto es una hipótesis, pero al parecer habría una asociación y se puede recomendar retirar el gluten de la dieta, que está justamente en el trigo, la cebada, el centeno. Y antes de cerrar esta secuencia de nutrición, no quiero dejar de recordar una tradición andina en nuestro país, que es el consumo de este pan en forma de bebé y otras formas que también se le llama la tanta guama, una tradición de tantos años que hace el recordatorio de los santos y de los difuntos. Así que para todo el Ande, un beso grande y una felicitación en esta fiesta que seguramente le están celebrando desde casa. Con eso les dejo, chicas, pero me quedo escuchando el programa. Muchísimas gracias, Sarita, y gracias por recordarnos que lo importante es que tengamos una alimentación saludable, que tenga de todo. Nos has hecho una mirada entre todas las vitaminas, qué es lo que no deberíamos comer en exceso y qué es lo que sí deberíamos comer. Así que muchísimas gracias. Sobre todo, perdón que te interrumpa, tener en cuenta que en el caso del lupus, más que en otras enfermedades, el tratamiento nutricional es individual. Los pacientes cursan con diferentes problemas, ¿no? Así es, y hay que conversarlo también con su médico para ver qué es lo que le podría convenir más o menos dentro de su dieta. Muchísimas gracias, Sarita. Nos estamos viendo. Gracias también. Qué importante, como nos decía Sara, que incluso hasta el régimen nutricional tiene que darlo pues el especialista Patricia, porque muchas veces las personas cuando quieren por ahí pues incluso incrementar masa muscular, bajar la grasa abdominal o la grasa del cuerpo, siempre recurren a estas dietas que de repente uno encuentra en internet o de repente le pregunta lo que le funcionó a la amiga, a la hermana, de repente a la prima, cuando es un tema de plan de régimen alimenticio detallado que lo ve el especialista. Pero, ¿qué te parece si ya entramos de lleno pues al tema del día de hoy? Hoy hablamos de esta enfermedad que para algunos puede sonarles bastante raro, incluso también algunos le pueden tener mucho temor por lo desconocido que es. Hoy hablamos de lupus y veamos un informe y entramos ya con sus preguntas. Según la OMS, el lupus es una afección autoinmune que hace que el sistema inmunológico se agreda a sí mismo y afecta en principio a la piel y a las articulaciones, para luego avanzar sobre algunos órganos vitales. Datos de la Fundación Americana del Lupus mencionan que en el mundo se registran aproximadamente unos 5 millones de casos de las distintas variedades de lupus. El 90% de quienes sufren la patología son mujeres entre 15 y 44 años de edad. El lupus es una patología aún muy difícil de diagnosticar, puesto que la enfermedad puede estar latente e incluso desarrollarse parcialmente en la persona sin que ésta presente algún síntoma. Y así, esto puede ocurrir a lo largo de varios años. Los síntomas que presenta en algunas ocasiones son cansancio extremo, erupciones en la piel, particularmente en la cara, muñeca y manos, así como dolor e inflamación articular. Son tan comunes estos síntomas como otras afecciones que llevan muchas veces a diagnósticos erróneos. El lupus puede ser causa de ataques cardíacos o cerebrales, así como generar también diferentes infecciones. En nuestro país, y según el MINSA, se estima que el 90% de pacientes con lupus son mujeres, la mayoría en edad fértil y económicamente productivas. Sin embargo, para las personas en situación de pobreza extrema, el Sistema Integral de Salud, SIS, proporciona la atención en salud a través del análisis, exámenes auxiliares y medicamentos de manera totalmente gratuita. Por estas razones, cada 10 de mayo se conmemora, según el calendario de la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial del Lupus. Amigos de Cuerpo Médico, este acontecimiento busca que todos reconozcamos la necesidad de mejorar los servicios de salud y fomentar la investigación médica, favoreciendo así el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado y oportuno para las personas que padecen de lupus. Gracias. Y antes de entrar con sus preguntas, yo tengo una chiquitita. ¿Por qué se dice lupus? Bueno, esa es una excelente pregunta. Lupus es una palabra en latín que significa lobo. Esta es una enfermedad que se conocía desde
el siglo XIII porque las personas, las mujeres, desarrollaban unas lesiones en la cara que parecía que un lobo se las hubiera comido. Y en realidad es una enfermedad que tiene un nombre y un apellido, se llama lupus eritematoso, así es como lo conocemos los médicos. Lupus de lobo y eritematoso de rojo. Y vale la pena hacer notar que esta es una de esas enfermedades en las que el cuerpo, que normalmente tiene un sistema de defensa que nos defiende de las enfermedades de afuera, se volvió loco y comienza a atacarnos a nosotros mismos. El sistema inmune ataca al propio cuerpo, ataca la piel, ataca las articulaciones, puede atacar el corazón, pulmones, riñones, y por eso se dice que es una enfermedad autoinmune. O sea, me ataca a mí mismo y puede presentarse en diversas formas, como lo vamos a estar viendo. O sea, es como el perro guardián que te protege, pero luego termina atacándote a ti mismo. Pero vamos con los especialistas y les recordamos los teléfonos a los cuales usted puede llamar ya para hacer su consulta: 619-0774, 619-0776 y 619-0777. También tenemos redes sociales, va a aparecer en cualquier momento, ahí está, en la parte inferior de la pantalla. Y presentamos a los especialistas que el día de hoy van a absolver todas sus consultas. Damos la bienvenida al doctor Paul Coronado Toscano. Él es reumatólogo del Hospital Alberto Zahual Sologuren, y también damos la bienvenida al doctor Armando Calvo, médico internista y reumatólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Bienvenidos a ambos, y tenemos ya una primera consulta que llega desde Cercado de Lima. Jessica nos llama y hace la consulta al doctor Coronado. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy una paciente diagnosticada con lupus ya hace 10 años. Tengo lupus y artritis reumatoide y, bueno, mi tratamiento ya llevo hace 10 años. Siempre me han variado los corticoides, los inmunosupresores. Yo deseo saber si el tratamiento biológico sería ideal para mí, y porque ya que nunca he llegado a la remisión, ¿no? Siempre vivo con constante dolor articular. Pero, ¿cuántos años tienes? 45. 45, y hace 10 años ya está diagnosticada. Doctor Coronado, ¿qué orientación podemos darle a Jessica? Sí, buenas tardes. Sí, efectivamente, bueno, es una enfermedad crónica, ya lo tiene 10 años de enfermedad. Nosotros tenemos esquemas de manejo de cómo va la enfermedad, y también tenemos parámetros de seguimiento, tenemos parámetros también qué tanto daño ha producido la enfermedad, y de acuerdo a eso vamos escalando los tratamientos, ¿no? Esquemas de primer nivel, segundo nivel, y en algunos pacientes llegamos a utilizar terapia biológica, principalmente con rituximab, cuando no hay una respuesta inicial a los fármacos de primer nivel. ¿Qué es esto, terapia biológica, doctor? Sí, esa es ya una terapia biológica, cuando no hay buena respuesta al tratamiento a los primeros esquemas de tratamiento. Probablemente en el caso de ella, como creo que le han hecho un diagnóstico de artritis y lupus, probablemente sea una paciente compleja con un cuadro de un lupus, y eso probablemente hace que el seguimiento sea un poco más complejo. Y en el esquema de seguimiento es que tenemos que ir viendo cómo va la enfermedad, ¿no? No solamente el dolor que ella refiere, sino también los parámetros de seguimiento que tenemos para ver cómo está la enfermedad, si está inactiva o no, qué órganos ha dañado, y de acuerdo a eso viene el tratamiento, porque si ella tiene un compromiso únicamente articular, el tratamiento es uno, pero si en el lupus de repente ha habido un compromiso renal o compromiso pulmonar, probablemente hayan otras alternativas de tratamiento, y si el caso es muy severo, también hay la posibilidad de un tratamiento biológico, ¿no? Pero a veces uno toma la información como que el biológico es el máximo tratamiento que todo paciente debe recibir, y no es así. O sea, inicialmente la gran mayoría de pacientes con lupus va a responder a un tratamiento de primer nivel, y si es que no hubiera buena respuesta, es que como se va incrementando las dosis de los medicamentos, o también cambiando los tratamientos de inmunosupresión, y el punto de llegar a veces a un tratamiento biológico. Claro. Bueno, y tenemos otra consulta, que es una consulta que viene desde San Miguel. Soledad, ¿cuál es tu consulta, Soledad? Buenas tardes, doctores. La pregunta que yo les quisiera hacer... Tal vez lo que puedes hacer es bajar el volumen de tu televisor para que no haya ese equito y te podamos escuchar mejor. Ya, doctora.
Yo tengo lupus hace 38 años. Gracias a Dios me conservo más o menos bien. La pregunta que yo les quisiera hacer es por qué cuando uno tiene el lupus, las infecciones siempre están con nosotros, no más que todo las infecciones urinarias. Desde que yo tengo el lupus, toda la vida he tenido la infección urinaria, pues frecuentemente, ¿no? A veces yo no la siento, a veces no tengo los síntomas, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo ningún síntoma de una infección urinaria, pero la tengo. Perfecto. Y resulta Entonces, que como Soledad, tengo tantas... tu pregunta es, ¿quieres saber qué relación tendría el lupus con estas infecciones urinarias, aunque a veces se te presenten sin síntomas? Exacto, doctora. Perfecto. Doctor Armando Calvo, bienvenido. ¿Qué le respondemos a Soledad? Gracias, Pati. Siguiendo tu explicación inicial, donde tú dijiste, cuando alguien tiene lupus tiene las defensas locas, porque en vez de defenderlo, lo atacan. Y además de locas, están tontitas, porque resulta que tampoco lo defienden bien. Y eso es lo que sucede. Las personas que tienen lupus tienen una predisposición mayor a hacer infecciones. Por tanto, tienen que cuidarse más. Y debemos de ser más cuidadosos en controlar esas infecciones. Los pacientes con lupus tienen más frecuentemente infecciones urinarias, tuberculosis, herpes, criptococosis, neumocistis, una serie de infecciones. Lo real es que tenemos que ser conscientes que eso se puede dar y por eso el doctor Paul mencionaba, un paciente lúpico va a ser complejo, un paciente que tiene lupus no es un paciente sencillo, porque le da por un lado la enfermedad, pero por otro lado algunas complicaciones que se van a presentar como las infecciones. Entonces hay que manejarlas y prevenirlas. Por ejemplo, no solamente hay que anular la infección, sino hay que dar una serie de medidas para que no regrese. Ir al ginecólogo, no estar estreñido, tomar líquido en abundancia, orinar tan pronto le llame, no aguantar la orina. Esas cosas van a hacer que uno se infecte menos de la vía urinaria. Perfecto, entonces nos está quedando claro, siendo esto una enfermedad autoinmune en la que el sistema de defensa se vuelve loco y me ataca, tampoco me funciona bien contra las infecciones y por eso es importante llevar un buen control, tratar de evitar aquellos aspectos que puedan hacerme que me pueda infectar de diferentes cosas y sobre todo, relacionando la primera pregunta, los tratamientos van a depender de una serie de consideraciones que su médico va a saber evaluar. Nos ha quedado claro entonces, ¿no? No hay tratamiento que pueda desaparecerlo, pero sí hacerlo más llevadero y controlarlo. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando de lupus, regresamos con más de sus preguntas. Amigos, hoy estamos hablando de lupus en cuerpo médico y tenemos ya consultas que llegan a través de redes sociales. Vamos rápidamente a leer lo que llega a través del Twitter. Leamos rápidamente. La pregunta va para el doctor Coronado. Gustavo le pregunta al doctor Coronado, ¿el lupus puede afectar a los varones? Tengo un problema dérmico con dolores articulares en mis manos por más de 4 años y solo me diagnosticaron como dermatitis seborreica. Incluso es algo que ya habíamos hablado la semana pasada. Doctor Coronado, ¿qué orientación le damos a Gustavo? Sí, el lupus puede darse también en varones, niños, en adultos mayores. Principalmente les da a las mujeres, pero los varones también pueden sufrir de esta patología. Ahora, si él está con dolores articulares, habría que acudir al reumatólogo para que le haga un examen físico y determine si esos dolores son de la misma articulación o son de estructuras que están alrededor de la articulación. O también podría ser alguna cuestión en algunos pacientes que están ya con un cuadro crónico. Habría que descartar de todas maneras alguna patología autoinmune, ¿no? Porque la dermatitis seborreica también es una patología autoinmune y así van sumándose algunos criterios para determinar si él padece de algo reumático o de repente
es algo extraarticular, ¿no? Claro. Perfecto. Y tenemos otra consulta. Esta vez es Elizabeth, que nos está llamando desde Chorrillos. Elizabeth, buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Buenas tardes, mi consulta es, señorita. Quisiera saber, yo tengo lupus diagnosticada hace 8 años y me ha dado trombosis venosa en el miembro izquierdo hace dos veces consecutivas, y quisiera saber el por qué. Estoy bien limitada con las cosas, pero quisiera saber, con un dolor intenso de articulación. Le agradecería, bendiciones. Ok, perfecto. Doctor Calvo, ¿quiere saber, diagnóstico de lupus, quiere saber qué relación hay con este problema de la trombosis venosa? Habíamos dicho, el lupus es una enfermedad compleja, es una enfermedad que se complica y tiene complicaciones. Una de esas es las trombosis, o sea que las venas se tapan, también a veces las arterias. Lo cierto es que a eso le llamamos un síndrome antifosfolípido. Lo importante es que la coagulación está mal y entonces se empiezan a aparecer coágulos y esos coágulos tapan la circulación. ¿Qué podemos hacer? La verdad que uno cuando tiene lupus no puede estar en su casa o no puede estar en un sistema sencillo. Tiene que ir y consultar en un hospital con un reumatólogo. Y el reumatólogo va, aparte de darle su tratamiento, va a ir vigilando que no tenga esas complicaciones. Incluso hay análisis de sangre que puede hacer que nosotros veamos la posibilidad o el riesgo de que desarrollen estos coágulos. Entonces no debe de llamarle la atención y debe de ir con mayor urgencia a su médico reumatólogo para que él le dé el tratamiento más adecuado. Perfecto. Entonces, el gran mensaje es, una vez que hay un diagnóstico de lupus, es sumamente importante mantener el seguimiento con el reumatólogo, que va a estar pendiente a algunas de esas complicaciones que sabemos que esta enfermedad puede tener. Esta enfermedad autoinmune ataca diferentes partes del cuerpo y el reumatólogo va a estar viendo cómo anticiparse en lo posible a que no aparezcan las complicaciones o a que si aparecen, se manejen de manera adecuada. Vamos ahora con otra consulta, Patricia. Esta vez nos llaman desde Surco. Liliana, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Tengo lupus hace 22 años. Mi pregunta es con respecto al corticoide que consumimos las personas que tenemos lupus. La meta del médico siempre es bajarlo y a veces hasta quitarlo. Pero cada vez que yo no puedo bajar de 10 miligramos. Y por si acaso, bajarme 2.5 y yo hago un brote. Me complica que tengo un problema en la pierna. ¿No quieres bajar la dosificación? Y la pregunta es, perdón, Liliana. La pregunta es, o sea, todo el tiempo voy a estar con los 10 miligramos ya de acá hasta que me dure. En relación a la dosificación, ojo, Liliana, nuestros especialistas pueden responder, ¿no?, y darte orientación en relación pues al tema que estamos hablando, pero el tema puntual lo tiene que ver tu médico tratante, quien es su historia clínica. Vamos a ver qué orientación te puede dar el doctor Coronado. Doctor Coronado. Sí, efectivamente, parte del tratamiento es el uso crónico de los corticoides, que con eso se inactiva la enfermedad, y también utilizamos otros medicamentos que se llaman inmunomoduladores, o sea, son medicamentos que van a ir regulando estas defensas que están un poco alteradas, y en ese camino, dependiendo del órgano comprometido, nosotros utilizamos a veces dosis altas de corticoides y progresivamente vamos descendiendo, y con los marcadores tanto clínicos como serológicos vamos viendo cómo va la enfermedad. Si la enfermedad se llega a inactivar, muchas veces incluso podemos suspender los corticoides y el paciente se va quedando con algunos otros fármacos de uso crónico sin los efectos adversos de los corticoides. Pero a veces en este camino el paciente no tiene una buena respuesta y se puede activar nuevamente la enfermedad. Es por eso que algunos se mantienen con una dosis baja de 5 o 10 miligramos de prednisona, y más allá de eso ya no puede descenderse a menos de que el médico valore el uso de repente 1 o 2 inmunomoduladores, y dependiendo del riesgo-beneficio de los pacientes es que podemos continuar esa bajada de dosis, ¿no? Pero como bien lo mencionaste, eso se tiene que ir viendo con múltiples parámetros de seguimiento serológico, clínico,
y de qué órgano está comprometido para ver si hay esa posibilidad de suspender el corticoide o no. Claro, una de las cosas que es importante que se comprenda es que tiene que haber una buena relación también entre médico-paciente y una buena comunicación, especialmente en este tipo de enfermedades crónicas. La medicina lo que trata de hacer es apagar la respuesta del sistema inmune, porque se ha vuelto loco. Pero tiene que haber un equilibrio entre apagarlo y mantenerlo un poco prendido para que no se desarrollen infecciones. Pero también algunas de las medicinas, como por ejemplo los esteroides, pueden tener efectos adversos. Entonces el médico va a tratar de bajar, va a tratar de mantener ese equilibrio. A veces los pacientes tienen un poco miedo. Una recomendación es conversa con tu médico y para que te explique por qué está haciendo la bajada, en qué momento y de qué forma, pero mantener esa buena relación va a hacer que el manejo sea mucho, mucho mejor y ambos se puedan mantener bien. Ahora sí, tenemos otra llamada que también viene de Surco, es Erika. Erika, ¿cuál es tu consulta? Uy, no te escuchamos. Vamos a ir a Facebook y después retomamos la llamada. ¿Qué les parece? Tenemos entonces una consulta que viene desde Facebook y dice Jessica Sánchez para el doctor Calvo. ¿Qué examen debo hacer para saber si tengo lupus? Tengo dolores en las articulaciones de las manos y rodillas y cada 15 días tengo dolor en el corazón a manera de punzadas. Cada 15 días. Tengo 39 años y tal vez, doctor Calvo, nos podría comentar si en general, cómo las personas podrían, digamos, pensar que podrían tener, qué cosa, qué tipo de chequeos se podrían hacer para descartar este tipo de enfermedad, el lupus. Ok. Hoy día es relativamente sencillo hacer el diagnóstico del lupus, pero no es que los pacientes se lo puedan hacer ellos mismos. O sea, no es que yo me hago un chequeo para ver si tengo lupus. Así no es. La idea es que una persona que tiene un síntoma, puede ser dolor de cabeza, puede ser dolor del pecho, de las articulaciones, fiebre, va a ir al médico. ¿Y el médico qué cosa va a hacer? Primero va a pensar, bueno, ¿qué es lo más frecuente? Infecciones o tal vez neoplasias, cáncer. Pero cuando no encuentre eso, rápidamente va a decir, puede ser una enfermedad autoinmune como el lupus. Y entonces va a buscar en la sangre unos autoanticuerpos, o sea, unas proteínas que son esas que nos están atacando y va a poder hacer el diagnóstico. Hoy en día se dice que no hay lupus sin anticuerpo antinuclear positivo. Entonces, es relativamente sencillo, pero no se hace de rutina, porque cuando ustedes tienen fiebre, ¿qué hacen? Toman un paracetamol, dejan ver, de repente pasó, fue un resfrío. Cuando alguien va a venir hoy en día con tos, seca, va a venir con fiebre, lo primero que vamos a pensar es de repente tiene COVID. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir al médico, acostumbrarnos a no ir a la farmacia o no hacer lo que nos dicen nuestras tías, sino ir al médico. Por eso ahora en el Ministerio de Salud el primer nivel está activo, está listo para que nosotros vayamos y consultemos, digamos, doctor, ¿qué me está pasando? Y el doctor va a ver si es adecuado descartar un lupus o no. Y eso también, ¿por qué se hace? Porque esas pruebas son caras. Entonces, nosotros debemos de acostumbrarnos a ir a los centros de salud para que nos evalúen nuestros síntomas. Evidentemente no por 1 o 2 días de síntomas, pero ya 3 días de síntomas, vamos al doctor. Perfecto. Interesante lo que nos señala pues el doctor Calvo en relación a ir rápidamente, ¿no? Cuando uno está bien, no solamente cuando está mal, chequeos preventivos. Vamos con una consulta, le recuperamos a Giovanna desde Surco. Cuéntanos, Giovanna, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estaba llamando para hacerle una consulta a los doctores. A mí me diagnosticaron inicialmente vasculitis con una biopsia, pero luego me dijeron que era lupus y después me cambiaron también a otro diagnóstico que era síndrome de Bechet. Finalmente, en realidad, no sé con cuál de estos 3 me he quedado, pero los malestares como que han ido como que aumentando, ¿no? Y sobre todo lo que padezco más de todo es las migrañas. O sea, las migrañas es el pan de cada día, ¿no? Desde que abro los ojos hasta que me acuesto. ¿Cuántos años tienes, Giovanna? 53. 53. ¿Y desde tu vasculitis, cuántos años ha pasado en esos 3 diagnósticos?
más o menos desde el 99, pero yo empecé con el 97 hasta que dieron con la vasculitis, ¿no? Porque no daban, como dicen, que es una enfermedad muy difícil de detectar finalmente, ¿no? Porque iba de un doctor a otro, hasta que, bueno, pasó esto, y ahora también me han detectado que tengo artritis reumatoidea en la cadera. Me quedé sin caminar en dos oportunidades, pensando que eran hernias, pero bueno, después me dijeron, no, es esto. Y bueno, ya es algo que padezco ya mucho tiempo. Y oí a una de las señoritas que habló, que dijo que también ella no podía bajarla de los corticoides, ¿no? Y lamentablemente a mí los inmunosupresores me caen muy mal. O sea, no los tolero. Muy bien. Ya, bueno, vamos a ver qué orientación te puede dar el doctor Coronado. Doctor. Sí, efectivamente, ¿no? El diagnóstico de las enfermedades reumáticas es a veces compleja. Pueden coexistir varias enfermedades autoinmunes. Por eso es que nos ayudamos a veces de los exámenes de laboratorio, que son algo costosos, y también de las biopsias, ¿no? Finalmente, lo que más importa, más que el diagnóstico en sí, es el seguimiento que se haga a esta enfermedad y lo que ha ido haciendo la señora, ¿no? Ha ido controlándose y chequeándose hasta llegar a algún diagnóstico, y probablemente en el transcurso del tiempo han aparecido algunos otros síntomas y también algunos otros marcadores serológicos que han ido cambiando el diagnóstico. Entonces, lo que debería quedar claro es no tanto qué nombre exacto tiene mi enfermedad. Lo que sí es cierto es que tiene una enfermedad autoinmune y que necesita hacer un chequeo permanente por un reumatólogo y ir buscando el mejor tratamiento individualizado, como el que está haciendo la señora, porque es un poco intolerante a algunos inmunosupresores, pero hay infinidad de fármacos y en algún momento, como la primera paciente también preguntaba, es que puede requerir a veces una terapia biológica, ¿no? Dependiendo del órgano comprometido. Muy bien. No podría decirle yo qué diagnóstico tiene ahorita, porque eso es algo complejo, pero lo que debería quedar claro es que ella tiene una enfermedad autoinmune. Entonces, y conversar con un reumatólogo para que revise todo su historial y en base a criterios decirle exactamente cuál es el nombre de su enfermedad. Sí, y muchas gracias. Tal vez eso es un poquito difícil para entender, para que los televidentes puedan entenderlo, pero lo que nos está diciendo el doctor es que desafortunadamente algunas de estas enfermedades en las que nuestro sistema inmune se vuelve loco, no solamente es el lupus, también es la artritis reumatoidea y hay otras, a veces se mezclan y se tiene un poquito más de una que de otra, pero no es necesariamente una o la otra. Y el médico lo que tiene que hacer es, tiene que entenderlas y tratar de manejarlas e ir haciéndole el seguimiento porque se van presentando de esa forma. En realidad eso es lo que pasa. A veces es muy claramente una, pero a veces hay una mezcla. Ya hemos escuchado a una paciente que decía que tenía lupus y artritis reumatoidea, bueno, lupus y una vasculitis, entonces no son tan claras una sola. No es tan importante el nombre como el asegurarse, llevar sus controles y el estar bien monitoreados. Por eso es importante el seguimiento a la enfermedad y que recordemos que el médico es quien nos da el alta. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más de el lupus. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de algunos mitos sobre esta enfermedad que es el lupus. Comencemos con el primero. El lupus se puede contagiar y esto es falso. El lupus es una enfermedad autoinmune. Significa que nuestro sistema inmune se vuelve loco y ataca nuestras propias células. Eso no se contagia. La siguiente. El lupus solo afecta las articulaciones. Y esto es falso. Tal como hemos estado diciéndolo, esta enfermedad autoinmune puede atacar diversos órganos. La forma clásica es que ataca la piel y por eso salen unas manchas rojas que inclusive pueden hacerse úlceras en la cara. Por eso le llaman lupus eritematoso o lesiones rojas. Pero también puede atacar articulaciones, puede atacar el corazón, los riñones, los vasos sanguíneos. Es una enfermedad que se dice sistémica de todo el cuerpo.
Y el último mito, las mujeres que tienen lupus no deben tener hijos, ya que es muy peligroso. Y esto es falso. El 80% y probablemente más de aquellas mujeres que tienen una enfermedad lupus, pero que está controlada, con los controles correspondientes y bajo la supervisión de su médico, pueden tener embarazos que van a ser exitosos. Si bien es cierto, siempre se considera un embarazo en una mujer con lupus, un embarazo de riesgo, gracias a los avances de la ciencia y a los tratamientos. Si una mujer desea tener un bebé y tiene esta enfermedad bien controlada, lo va a poder hacer. Por eso es importante siempre los controles prenatales. Vamos rápidamente con las últimas consultas. Ya tenemos a Angélica, quien nos llama desde San Miguel. Angélica, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Un gusto de escucharlos. Mi pregunta es, no tengo un diagnóstico, pero se me dilatan las venas de las manos y me duele todo el cuerpo. Esto es constante. Visité a un reumatólogo, me hizo un análisis y salió un factor reumatoide valor 79, lo cual es alto, me informó. Y para complementar el diagnóstico me realizó otras pruebas que salieron negativas a una reumatitis o lupus. ¿No? Entonces yo quisiera saber qué me aconsejan, porque el médico me dijo que puede ser, lo que tengo es un estrés alto, que posiblemente sea esto. Definitivamente no quedé contenta con la respuesta y estoy tomando pastillas para el estrés, ansiolíticos, pero yo sigo teniendo las venas dilatadas, me duele el cuerpo. Entonces quisiera saber qué me aconsejan los médicos. Perfecto. Bien, vamos rápidamente con el doctor Armando Calvo, quien responde esta consulta. Bueno, mira, nosotros podemos tener dolores, y dolores en los brazos, en las piernas. Entonces esos dolores son reumáticos porque duelen los brazos y las piernas. ¿Pero por qué duelen? Bueno, eso es para lo cual estamos los médicos, para averiguar por qué duelen. Y pueden doler por múltiples causas. Una de las causas, las enfermedades autoinmunes, como las que estamos hablando ahora, el lupus, o esa prueba que te hicieron para artritis reumatoidea. Pero el médico hace bien, ¿no? Y dice, pero no parece que tuvieras artritis reumatoidea, porque seguramente él no te ha encontrado artritis cuando te examina. Y por eso te dice, esto pueda que sea el estrés, porque sí, es verdad. Vamos a ver si es que podemos retomar el contacto con el doctor Calvo. En todo caso, vamos a ir aprovechando ya para ir cerrando esta primera parte del tema lupus, porque ha quedado muy corto el tiempo. Vamos a seguro tener otra segunda parte. Vamos a pedirle a nuestros especialistas que nos den recomendaciones finales muy puntuales y vamos a empezar con el doctor Coronado. Por favor, doctor Coronado, sus conclusiones. Sí, básicamente a los pacientes que no tienen diagnóstico y tienen dolores articulares, acudir al médico, al reumatólogo, para que haga un examen físico y con eso determine si hay necesidad de hacer algunos exámenes inmunes para diagnosticar no solo artritis, lupus o cualquier enfermedad autoinmune. A los pacientes que ya tienen diagnóstico, permanentemente acudir a su reumatólogo para que se haga su chequeo clínico y serológico. Y también probablemente acuda a otras especialidades porque el manejo es multidisciplinario, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no solo afecta a un órgano, sino múltiples. Así es. Para eso es que tiene que acudirse también, dependiendo de lo que le diga su reumatólogo, al cardiólogo, al nefrólogo o al neumólogo, independientemente del órgano afectado. Y no se automediquen. Perfecto, muy bien. Vamos con las recomendaciones puntuales finales del doctor Calvo. Doctor Calvo, ¿está con nosotros? Vamos a ver si podemos... Sí. Ahí está, lo escuchamos. Y de repente puede concluir de la para nuestros pacientes que tienen lupus, recordarles que se tienen que cuidar de no infectarse, y ahora del tema del COVID, es decir, no salir de casa si no hay necesidad, utilizar su mascarilla que le cubra la nariz y la boca, lavarse las manos, utilizar su alcohol gel, su visor, porque debemos de cuidarnos. El paciente con lupus debe de prevenir las infecciones, y esta época es en la cual todos tenemos que hacer la prevención del COVID. Muy bien, agradecemos pues al doctor Paul Coronado Toscano, reumatólogo del Hospital Alberto Sabogal, y también al doctor Armando Calvo, médico internista y reumatólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia, por acompañarnos el día de hoy. Hacemos una última pausa y regresamos con lo último.
Patricia, estamos todos atentos en la expectativa de las novedades en relación al tema COVID. Algo de los mapas de calor estábamos conversando. Sí, y déjame decirte, ¿qué son estos mapas de calor? Básicamente lo que se está haciendo es, se va calculando el número de personas que se están infectando aquí en el país y se compara semana a semana. Y luego esa diferencia se coloca en el mapa y se le va dando color. Si, por ejemplo, entre la semana pasada y la siguiente se tiene más de un 50%, o sea, ha crecido el número de casos, esa zona en el país, en una zona del país, se pone de color rojo. Como una alerta máxima, como una ¿no? alerta. Por la cantidad de Si contagios. es entre 50, menos de 50, por encima de 10, o sea, y todavía ha estado creciendo, se le pone en amarillo. Y si está disminuyendo el número de casos, eso es bueno y está en verde. Perfecto. Entonces, esos mapas de calor nos dan una idea de qué es lo que pasa. Y aquí tenemos qué es lo que está pasando en el país. Primero, a nivel nacional, la buena noticia es que se está disminuyendo el número de casos. O sea, en promedio estamos con una disminución como del 12%. Eso es bueno. Pero, como ustedes pueden ver ahí, hay zonas en el país que todavía tienen, ahí se ve medio anaranjado, pero casi Claro, es pero color rojo. más oscuro, ¿ok? ¿no? ¿En qué lugares estamos viendo que todavía siguen, a pesar de que en todo el país en promedio están bajando los casos, hay lugares en los que el número de casos todavía ha subido entre semana y semana? Arequipa. Estos, Arequipa, Amazonas, Ucayali, Moquegua, Tumbes, Puno y Ayacucho, con diferentes números, porque acá estamos comparando los porcentajes, pero eso nos dice que tenemos que estar alertas. Hay varias regiones en el país en las que los números no están bajando, sino que de una semana a otra han subido. Y ahora quiero enseñarles qué es lo que está pasando en Lima, porque en Lima también podemos ver qué sucede. Y en Lima, fíjense, aquí ya se nota claramente los rojos. Tenemos zonas, y estos son los diferentes distritos. Tenemos distritos como, por ejemplo, Ate, en que ha subido 54% el número de casos. ¿Okay? Tenemos otros distritos, La Molina, Bellavista, Pachacamac, San Juan de Miraflores. Entonces, a pesar de que no han habido necesariamente en estas zonas campañas para justificar que hayan aumentado el número de búsqueda de casos, los casos están altos. Deben haber algunas actividades, algo está pasando. Ahora, Patricia, ¿tiene algo que ver la densidad poblacional? Es decir, San Juan del Lurigancho sabemos que es un distrito con la mayor cantidad de población en la Pero capital. recuerda que lo que estamos comparando, estamos comparando el número en el mismo distrito la semana anterior con la semana siguiente. Tú lo que esperas es que los números vayan bajando. Si suben, ese porcentaje te hace pensar que algo no está yendo en el sentido correcto. Entonces, sí, es bueno. En todo el país, gracias al esfuerzo de aquellas personas que se están cuidando, los números están bajando. Pero en algunas regiones estamos viendo algunas tendencias y en algunos distritos en Lima que no son buenas. Por favor, es un gran llamado a que sí, todos queremos vivir la normalidad, pero la normalidad va a ser diferente, cuidándonos. Mantengamos el uso de las mascarillas. Si vamos en transporte público, abramos las ventanas, asegurémonos que usamos nuestro escudo, lavémonos las manos, evitemos los lugares cerrados y concurridos, ventilemos. Y si alguien tiene síntomas, en esta época, si alguien hace fiebre y tiene tos, por favor, no espere a estar mal, acuda al establecimiento. No vaya a trabajar, llame por teléfono y acuda al establecimiento, que les hagan las pruebas correspondientes porque necesitamos detectar casos, inmediatamente hacer la cuarentena de tal manera que evitemos que más gente se infecte y podamos seguir los números hacia abajo. No queremos una segunda ola aquí en el país y eso depende de todos y cada uno de nosotros. O sea, es decir, acudir a estos primeros niveles de asistencia médica, no esperar a que uno pues le empiece a tener esta insuficiencia respiratoria. Pero no solamente o falta eso, de sino aire. que acudir temprano significa que podemos contener la infección. Y Una guardar persona cuarentena. que sabe que tiene los síntomas, si se cuarentena, puede evitar 20 o 40 personas que pudieran infectarse. Ahora, Pati, me da mucha pena, no sé, hasta indignación. Me imagino que es la misma sensación que tienen muchas personas, porque pese a que la semana pasada muchísimas personas no nos cansamos de decir, guarde usted la distancia física, guarde usted la cuarentena, o guarde usted
casa, no se reúna con las personas porque no estamos en momentos de reuniones sociales. El fin de semana que acaba de pasar, las autoridades han hecho distintos operativos, operaciones, inspecciones y se han dado con estas llamadas fiestas COVID. Es decir, a mucha gente no les importa mucho ponerse en riesgo su integridad, ni mucho menos pues, la integridad de su familia, ¿no? Porque acude a fiestas como si no fuesen inmunes. Mira, la verdad es que sí, yo creo que eso nos indigna a todos los peruanos responsables. Yo creo que la gran mayoría del Perú está consciente de que esta es una enfermedad con la cual no se puede jugar. Ajá. Y en la que ponemos en peligro nuestras vidas, las vidas de los que queremos y la vida de todos los peruanos. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un llamado realmente a la responsabilidad. Pasó Halloween, han habido zonas en las que prácticamente la gente se ha comportado, ha estado en su casa, ha celebrado adentro. Pero, y por eso es importante felicitar ese buen comportamiento en el que se han cuidado. Pero aquellas personas que no se cuidan, por favor, un gran llamado porque esto no es juego. No solamente es que uno puede tener la infección y puede morir, puede llevarla a las personas que quiere, pero además, ya lo hemos estado discutiendo, hay gente que queda con secuelas. Y eso le llamamos el síndrome post-COVID. Y más aún, dos cosas más se están viendo. Se están viendo casos en los que se reactivan los casos y la reactivación puede ser, antes no tuve síntomas o fue una cosa leve, yo la pasé y la reactivación puede llevarlos a la muerte. Y la otra cuestión son reinfecciones. Tenemos que ser responsables, solidarios, cuidémonos. Los peruanos sí podemos contra este virus solamente si lo hacemos en conjuntos. Así que, bueno, se acabaron estas fiestas, pero todavía nos quedan otras, tenemos que seguir cuidándonos. Así es, así un llamado, la reflexión para todos. Recuerde, nosotros vamos en doble horario, 4 de la tarde, 10 de la noche. Mañana vamos a hablar del cáncer de mama. Ahora quédese en sintonía de TV Perú porque ya viene Francamente. Hasta mañana. Chao.